Bueno, pues entonces, compañeros, tengan buenas noches. Todos sean bienvenidos a esta nueva sesión que vamos a tener de la materia de introducción a la matemática discreta, ¿verdad? Estamos en esta unidad número 2 y estamos analizando la teoría de conjuntos, ¿verdad? Creo que muy conocida por nosotros, y en este caso lo que estamos haciendo es profundizando un poco en la teoría de la matemática discreta, ¿verdad? En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre las operaciones entre familias de conjuntos y el producto cartesiano que se puede llevar entre ellas, ¿no? Así es que el objetivo dice que es calcular el producto cartesiano de dos conjuntos utilizando las operaciones entre conjuntos para profundizar en el contenido mediante la puesta en común de ejercicios. Entonces, igual que hicimos la vez anterior, ¿verdad? Si tenemos la sesión de práctica, entonces ahí vamos a profundizar y a poner en común algunos ejercicios que podamos llevar a cabo. Bueno, pues entonces pasamos con las primeras definiciones que vamos a repasar en esta ocasión. Una de ellas tiene que ver con la unión y la intersección generalizada. Pues estas operaciones son conocidas por nosotros, tanto la unión como la intersección. Ahora, en esta ocasión, lo que vamos a hacer es definir cómo podemos hacerlo cuando es una familia de conjuntos. Entonces, vamos a hablar de condiciones bajo las cuales se pueden definir estas operaciones. Y la teoría dice, ¿verdad?, en la mayoría de libros, que lo que se requiere es que se tiene que tener un conjunto finito, conformado por todos los conjuntos que van a estar involucrados en la respectiva operación generalizada. A este conjunto es que se le va a llamar una familia de conjuntos. Puede que tengan características en común debido al índice que va a ir tomando un número natural, y nosotros vamos a ir haciendo las operaciones con estas. Entonces, la familia de conjuntos normalmente se denota de la siguiente forma. Tenemos un conjunto A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta llegar a un conjunto A sub n, donde estos pues tienen normalmente se denotan con este subíndice I, que nos afirma, ¿verdad?, que tienen alguna característica en común, y lo podemos representar en este caso. Este subíndice I se dice que pertenece a esta familia de conjuntos que se denota con la letra I mayúscula. ¿Y que va a representar esta I mayúscula a la cual pertenecen todos los subíndices de este conjunto? Pues veamos. Entonces, vamos a considerar un subconjunto del conjunto de los números naturales, el cual estará conformado por los primeros elementos del mismo número, empezando desde el número 1. Entonces, a partir de ¿verdad?, el índice puede tomar los valores de 1, 2, y este subconjunto es el que nosotros vamos a identificar mediante esta letra I mayúscula, y se le va a denominar conjunto de índices, con el cual dice que estarán los índices de los conjuntos que pertenezcan a la familia de conjuntos. Entonces, en términos numéricos podemos denotar, ¿verdad?, que esta I mayúscula representa los subíndices de los subconjuntos que van a pertenecer a los números naturales. Entonces, la naturaleza del ejercicio nos va a decir, ¿verdad?, los valores en los cuales nosotros estamos considerando la operación, ya sea una unión o una intersección. Veamos entonces cómo podemos definir la intersección entre una familia de conjuntos. Si tenemos una familia de conjuntos y el respectivo conjunto de índices denotado por esta letra I mayúscula, entonces es posible que nosotros conozcamos la intersección generalizada. ¿Qué sabemos nosotros de la intersección de dos conjuntos? Los elementos que tienen en común. Los elementos que tienen en común, ¿verdad? Y que pertenecen a los dos o a los tres conjuntos que nosotros estamos analizando. Pues en este caso no va a cambiar, ¿verdad? Lo único que vamos a tomar en cuenta es que los elementos que estamos considerando parte de esta intersección pertenecen a todos estos subconjuntos que forman parte de esta familia de conjuntos.
Entonces, de acuerdo con la definición de intersección de conjuntos, debemos seleccionar todos los elementos en común que pertenezcan de forma simultánea a cada uno de los conjuntos que forma parte de la familia. En términos simbólicos, lo podemos denotar de la siguiente forma. El símbolo de intersección, donde cada subíndice de este subconjunto pertenece al conjunto I, que ya vimos que es el conjunto de los números naturales que denotan los subíndices. Entonces, toda esta familia de conjuntos y elementos que pertenecen a la intersección cumplen la siguiente característica. Los elementos que seleccionemos como parte de esta intersección pertenecen al universo, tales que estos elementos pertenecen a cada uno de los subconjuntos con un subíndice I, y para cada subíndice I que nosotros estamos considerando, pertenece a este conjunto I mayúscula. En términos generales, podríamos decir que la definición de intersección que nosotros conocemos no cambia. Lo único que cambia es que vamos a considerar varios conjuntos y estamos acostumbrados a calcularlo para 2 o para 3 conjuntos. Entonces aquí la visión se va a ampliar un poco más, ¿verdad? En considerarlo para toda esta, podríamos decir, colección de subconjuntos que se van formando. Entonces, la esencia de la operación de intersección no cambia, siempre se va a mantener, como bien lo dice aquí la definición. Bueno, esta es la definición. No sé si hay alguna inquietud o avanzamos a la definición de unión para considerar un ejemplo. ¿No la hay? Bueno, entonces, para definir la unión generalizada de esta familia de conjuntos, vamos a decir que si tenemos una familia de conjuntos y todos estos están con un índice simbolizado por la letra I mayúscula, es posible que llevemos a cabo esta operación bajo la siguiente definición, ¿verdad? La unión generalizada sería este subconjunto A sub 1 unido con A sub 2, unido con A sub 3 y hasta llegar al último subconjunto que sería A sub n. ¿Verdad? Entonces, veamos quién más está. Compañera Xiomara, ¿cuál sería la característica de la unión de dos o tres conjuntos que nosotros ya conocemos? Era la... Ay, se me olvidó ya. Lo Ujú. que está en los dos, todos los elementos que pertenecen tanto a uno como al otro conjunto. Correcto, muy bien. Entonces quiere decir que para que un elemento forme parte de la unión, basta con que pertenezca a uno. En este caso, ¿verdad? Si pertenece a un subconjunto de la familia que estamos analizando, pues entonces va a pertenecer a la unión que estamos considerando. Y en términos generales lo vamos a denotar de la siguiente forma. La unión de toda esta familia de conjuntos, desde el subíndice I hasta el N, ¿verdad? Para todos los subíndices que pertenezcan a este I mayúscula, se define de la siguiente forma. Van a ser los elementos X, en primer lugar, pertenecen al universo, ¿verdad? Y estos X pertenecen a alguno de esta familia de subconjuntos de A sub I. Y existe por lo menos, ¿verdad? Un sub-I que pertenece a esta familia grande de subconjuntos. Entonces, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Si tenemos un elemento que pertenezca por lo menos a uno de estos subconjuntos, entonces va a formar parte de la unión. En líneas generales podemos ver que la esencia de unir conjuntos se mantiene, ¿verdad? En este caso la diferencia sería que, como bien lo dice su palabra, lo estamos generalizando. No solo podemos hacer la unión para dos o para tres conjuntos, sino que en este caso estamos ampliando la definición a una familia de conjuntos. ¿Y cuántos elementos puede tener esta familia? Pues dice ahí que la letra I mayúscula representa los números naturales. Así es que podemos tener varios, ¿verdad? No podríamos establecer un número exacto. Bueno, pues entonces así estamos recordando que podemos llevar a cabo estas dos operaciones con familias de conjuntos. Ahora veamos otra pequeña definición que también nos va a servir
llevar a cabo estas operaciones y forma parte, de hecho, del principio de conteo. En muchas ocasiones vamos a necesitar hacer alguna división de los subconjuntos que se conoce con el nombre de partición. Entonces, ¿qué características tienen que tener estos conjuntos para que se puedan considerar una partición? Entonces dice que vamos a reconocerlos como conjuntos disjuntos. Sí, solo sí, ¿verdad? No tienen elementos en común. Entonces, si hacemos una partición de un conjunto, ¿verdad? En los subconjuntos A sub 1, A sub 2, A sub 3, mutuamente disjuntos, es decir, no tienen ningún elemento en común, entonces vamos a considerar, ¿verdad? Que esto va a ser una partición. Para todos los subíndices que consideremos de esta familia de subconjuntos, para que forman nuestro conjunto original, entonces dice que un elemento o un subconjunto con el otro no tienen elementos en común, lo cual significa que su intersección sería el conjunto vacío. Y estos subíndices pues tienen que ser diferentes. Veamos un ejemplo para poder ir aplicando estas definiciones que hemos repasado en esta ocasión. Consideremos el conjunto de los números enteros y las siguientes subconjuntos A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4 se definen de la siguiente forma. El primero dice que son todos los n que pertenecen a los enteros, tales que estos n se van a definir como 4k para algún entero k. El subconjunto A sub 2 se define como todos los n que pertenecen a los enteros, tal que este n se define como 4k más 1 para algún entero k. El tercer subconjunto A sub 3 se define como todos los n que pertenecen a los enteros, tales que estos n se definen como 4k más 2 para algún entero k. Y el cuarto subconjunto se define como todos los n que pertenecen a los enteros, y estos n dice que se definen de la forma 4k más 4 para algún entero k. Entonces aquí tenemos una serie de subconjuntos, su característica, cómo están definidos, y estamos hablando de que son subconjuntos del conjunto de los números enteros. Entonces la pregunta ¿es esta serie de subconjuntos A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 una partición de Z? Podemos tomarnos un tiempito, unos minutos para analizarlo. Yo creería que sí, de cada subconjunto o cada conjunto A1, A2, A3, A4, para mí representa una partición, ya que en determinado momento van a tener valores que no van a estar inmersos dentro de otro conjunto. Por ejemplo, si tomamos el primero 4K y tomamos el primer valor, nos daría, sigamos, los tomamos positivos, nos daría 4 por 1 igual a 4. Pero en el segundo conjunto nos da un valor diferente y así sucesivamente. Entonces, para mí sí serían subconjuntos de Z. Muy bien. ¿Qué opinan los demás? Igual yo siento que sí sería una partición, porque Muy bien, sí. en cada uno se va obteniendo un conjunto más grande que el anterior. Entonces, de acuerdo a la definición, ¿qué elementos no tendría en común? El compañero definía muy bien el A sub 1, ¿verdad? Los términos que nos dan, los 4K. El segundo subconjunto, ¿cuáles serían los números que generaríamos de acuerdo a esa regla de asignación?
En ese caso no generaríamos números impares a partir de, en el caso positivo, a partir de 5. En el A sub 2 sería 5, ¿verdad? 4 por 1 más 1 nos genera el 5. El otro sería 4 por 2, son 8 más 1, 9. 4 por 3, 12 más 1, 13. Entonces, son números impares, ¿verdad? No tienen elementos en común. Y el subconjunto A sub 3, ¿cuáles serían los elementos que generaría? Ahí le Bueno, generaría pares números a pares. partir de 6. A partir de 6, ¿verdad? Ajá, 4 por 1 más 2 son 6. 4 por 2, 8 más 2 son 10. 4 por 3, 12, 14, ¿verdad? Correcto. Como dice el profe, ¿verdad? Nos generarían números pares, pero están siendo, tendrán elementos en común con el A sub 1. Si continuamos, me daría, si fuera 4, 4 por 4, 16, 18, ¿verdad? 4 por 5, 20, 22. 4 por 6, 24. Parece que no, ¿verdad? No va a tener elementos en común. Y el cuarto subconjunto, ¿cuáles serían los elementos que nos generaría? Ese sí quizás sería igual que el primero, múltiplo de 4. Múltiplos de 4, ¿verdad? 4 por 1, 4 más 4, 8. 4 por 2, 8 más 4, 12. Y entonces tendría elementos en común, ¿verdad? Quiere decir que en este caso, si tiene elementos en común, podríamos considerarlo una partición. Entonces no, porque no tendría que tener nada en común. Sí, muy bien, ¿verdad? De acuerdo a lo que vimos en la definición, ¿verdad? Dice que cualquier subconjunto, ¿verdad? De cada uno de ellos, sin importar el índice que tome, los elementos no tienen que tener elementos en común. Entonces, lo que estamos viendo aquí, sí, ¿verdad? Que el subconjunto 1 con el subconjunto 4 tienen elementos en común. A partir del 8 en adelante, ¿verdad? Todos estos múltiples ahí se van haciendo. Entonces, podemos decir que no son mutuamente disjuntos. Si alguno entonces no cumple, vamos a poder decir de que no se trata de una partición, ¿verdad? Como en este caso lo hemos hecho aquí y lo hemos demostrado. Entonces, ahí podemos aplicar, ¿verdad? Un poco lo que tiene que ver con la partición de los subconjuntos. Si se pudiese lograr hacer esta partición de subconjuntos, entonces en diagrama, ¿verdad? Para entenderlo, nos quedaría de la siguiente forma. Una partición de un conjunto A quedaría de esta forma, ¿verdad? Con subconjuntos que no tienen nada en común. Se define como una colección finita o infinita de conjuntos A sub 1, A sub 2, A sub 3, puntos suspensivos, de la siguiente forma, ¿verdad? La unión de todos ellos, entonces nos da el conjunto mayor que nosotros estamos considerando. Y los conjuntos A sub 1, A sub 2 y A sub 3 dice que son mutuamente disjuntos. Como lo hemos analizado en el ejemplo anterior, ¿verdad? Que habían elementos en común y entonces no podíamos considerarlo como una partición. Bueno, pues entonces estas son algunas definiciones previas que nos van a servir para las operaciones. Una última que también creo que la vimos en la sesión anterior, pero ahora nos va a servir, vamos a recordarla, es la definición del conjunto potencia, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos un conjunto A, por ejemplo, cualquiera, ¿verdad? Vamos a definir el conjunto potencia como el conjunto de partes que puede tener este conjunto A. Se denota con la P, ¿verdad? Del conjunto potencia. Algunos libros lo hacen así en cursiva y otros textos lo tienen así normal. Entonces, este se denota como el conjunto formado por todos los subconjuntos de A, ¿verdad? Es decir, todos los diferentes subconjuntos que nosotros podemos formar con 0 elementos, con 1 elemento, con 2, con 3, hasta llegar al número de elementos que tiene el conjunto original A.
De tal manera que todos estos están incluidos en nuestro conjunto mayor. Entonces, ¿cuántos se pueden formar? ¿Quién se recuerda? No sería 2 a la n. 2 a la n, correcto, ¿verdad? Donde n representaría el número de elementos que tiene el conjunto. Entonces, en esta ocasión la definición dice 2 elevado a la a, ¿verdad? De tal manera que este a representa la cardinalidad del conjunto que nosotros estamos considerando. Pero usualmente lo denotamos como 2 elevado a la n, ¿verdad? Bueno, entonces veamos la definición del segundo subtema que vamos a repasar en esta ocasión, ¿verdad? Que es el producto cartesiano. Entonces, si nosotros tenemos dos conjuntos A y B, el producto cartesiano se define de la siguiente forma. ¿Qué significa que nosotros estemos calculando el producto cartesiano? ¿Cómo lo hacemos? Veamos quién. Profe José Carlos. Bien, en ese caso, lo que hacemos es relacionamos todos los elementos de A con cada uno de los elementos de B para formar pares ordenados. Muy bien, correcto. Ahora, la respuesta es entonces que vamos a tener pares ordenados, ¿verdad? La primer componente dice que la tomamos del primer conjunto y la segunda componente la tomamos del segundo conjunto. Aquí le faltó el operador y la definición. Entonces, ahí dice que hay los elementos de este conjunto producto, cuya forma es A, B, se le llama pares ordenados, ¿verdad? El A lo obtenemos de la primera entrada y el B de la segunda entrada. Entonces, veamos cómo podemos trabajar con algunos ejercicios ya involucrando las operaciones anteriores que nosotros hemos llevado a cabo. El primer ejemplo dice así, ¿verdad? Vamos a considerar que nuestro universo son los elementos 1, 2 y 3 y vamos a considerar los conjuntos. El A tiene los elementos 1 y 3 y el B tiene los elementos 2. Entonces nos piden calcular la siguiente operación, ¿verdad? En primer lugar dice que vamos a calcular el producto de A por B, le vamos a calcular su complemento y vamos a calcular la diferencia de los complementos de cada uno de ellos. Paréntesis, el complemento de A, producto cartesiano de B complemento. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer primero en esta operación que está planteada? Y que en ese caso no podríamos definir, por ejemplo, para tenerlo claro, los complementos y después encontrar los pares cartesianos también y definir los complementos respectivos. Sí, muy bien. De hecho, entonces vamos a empezar a definir, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestro universo de trabajo que se nos ha presentado? Entonces, el producto cartesiano, ¿verdad? Que vamos a tomar en cuenta sería el producto de universo por universo. Entonces, aquí tomaríamos los pares ordenados 1,1, 1,2, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, el 3,1, 3,2 y 3,3. Este sería nuestro universo, ¿verdad? De pares ordenados que vamos a considerar. A continuación, entonces, se nos pide que calculemos el producto cartesiano, ¿verdad? De A por B. Entonces, el producto cartesiano, en este caso, estaría formado de A por B. ¿Cuáles serían los elementos que lo formarían? Consideramos el A por B, ¿verdad? Entonces, sería 1 con 2,
y 3,2. Nada más, estos dos, ¿verdad? Ahora entonces, ¿cuál sería el complemento de este producto cartesiano? Aquí aparece ya denotado, ¿verdad? ¿Estará correcto? ¿Estarán el complemento indicado correctamente? Y que en ese caso el complemento solo sería quitarle esos dos conjuntos de A por B del universo por universo. Sí, correcto. De hecho, es lo que aquí está presentado, ¿verdad? Este par ordenado 1,2 ya no está aquí en el complemento, ¿verdad? Y el par ordenado 3,2 tampoco está aquí, ¿verdad? Entonces, de tal manera que nuestro producto cartesiano de los universos tenía 9 elementos, entonces este tiene que tener 7, ¿verdad? Y aquí están representados. Quiere decir que ya tenemos esta parte que se nos está pidiendo aquí, ¿verdad? De este producto cartesiano. Ahora, como bien lo decía el compañero José Carlos, tendríamos que considerar los complementos, ¿verdad? Tanto del conjunto A como del conjunto B. Entonces, en el conjunto A, los valores son 1 y 3. Entonces, su complemento es 2, ¿verdad? Y para el conjunto B, su complemento serían los elementos 1 y 3. Es decir, lo contrario prácticamente, ¿verdad? Ahora, si nosotros hacemos el producto cartesiano de estos dos valores, ¿cómo nos quedaría? Bien, le vamos a pedir ahora, compañero Gerardo, ¿cómo nos quedaría? El producto de A complemento por B complemento quedaría denotado por los pares 2,1 y 2,3. Muy bien, excelente. Solamente, ¿verdad? Porque solo tenemos 1 y 2 elementos en el segundo conjunto. Entonces, ahora que ya tenemos estas operaciones, estamos listos para definir la diferencia, ¿verdad? De este conjunto inicial, que fue el complemento del producto A por B, menos el producto de los complementos de A por B, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta? Sería Igual que ya los sería pares 1,1, 1,3, 2,2, 3,1 y 3,3. Muy bien, que serían los que son exclusivos del conjunto de la partición, ¿verdad? Entonces decía el compañero el 1,1, 1,3, 2,1 no, ¿verdad? Es común en los dos. El 2,2, el 2,3 no, es común, el 3,1 y el 3,3. Entonces ahí estaríamos dando la respuesta de esta diferencia que involucraba producto cartesiano, ¿verdad? De dos conjuntos. Bueno, ahí tenemos la respuesta. No sé si hay un comentario o alguna inquietud. Siempre se hará la multiplicación de los dos universos, del universo. Sí, en dado caso, la mayoría de textos contemplan esto, ¿verdad? Que cuando hablamos de complemento, entonces necesitamos tener una referencia a qué comparar con respecto al complemento, ¿va? Entonces sí, ahí sí entra la razón del universo por universo, que sería nuestro todo, por así decirlo, ¿verdad? ¿Dónde lo vamos a comparar? Bueno, gracias. Ujú. Bueno, entonces continuemos con otro ejemplo. Ahora se nos dice de la siguiente forma, ¿verdad? El conjunto B dice que tiene el elemento 2. Se nos pide calcular el cardinal o el conjunto potencia de B, producto cartesiano del conjunto potencia de B, y el conjunto potencia del producto cartesiano de B por B. Entonces aquí se está involucrando varias operaciones entre conjuntos, ¿verdad? Vamos con la primera, que sería el conjunto potencia de B. Solo tiene un elemento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el conjunto potencia? Sería 2. Tendría dos subconjuntos, ¿verdad? Entonces quiere decir que estos serían el conjunto vacío y el subconjunto que tiene como elemento al 2. Ahora, si se nos pidiese entonces hacer el producto cartesiano de conjunto potencia de B por conjunto potencia de B, entonces
¿cómo nos quedaría? ¿Cuántos pares ordenados tendría este producto cartesiano? En ese caso, el no tendría solo uno. Vamos a ver, vamos a considerar producto cartesiano, ¿va? Entonces el conjunto potencia Sí, tiene dos elementos y el otro, pero vacío como vacío. ajá, sí tendría, como son pares ordenados, ¿verdad? Entonces Ah, así ok. tendríamos que denotarlo. ¿Cuántos saldrían? 4. 4, muy bien, ¿verdad? Entonces este estaría formado de la siguiente expresión, ¿verdad? Como dijo el compañero, el primer par ordenado vacío, coma vacío. El segundo par ordenado sería vacío, coma, su conjunto con elemento 2. El tercer par ordenado sería el subconjunto con elemento 2, coma, conjunto vacío. Y el último estaría formado por los subconjuntos, elemento 2, coma, subconjunto, elemento 2. Y ahí tendríamos entonces los 4 pares ordenados de este producto cartesiano que se nos está pidiendo indicar. Ahora veamos el conjunto potencia del producto cartesiano B por B, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría este? Entonces, si nosotros calculamos el producto cartesiano, solamente sería este par ordenado, 2,2. Entonces, ¿cómo quedaría el conjunto potencia de este producto cartesiano? Quiere decir que tendría dos elementos, ¿verdad? Ah, Tendría vacío. estamos en producto cartesiano, entonces tenemos Ajá, un par ordenado. por eso, pero como estamos encontrando eh, se me acaba de escapar cómo se llama esto. El conjunto potencia. El conjunto potencia, perdón. Ujú. Y si el conjunto potencia es 2 a la n y tenemos nada más un par ordenado en B cruz B, entonces debería de tener dos pares ordenados según lo veo, ¿verdad? Ujú. Como si tomamos los pares ordenados como elementos, ¿verdad? Sí. Ujú. Ajá, entonces tendríamos que tener en ese caso vacío, vacío. Vamos a Ya, ver. ya, gracias. Ahí está. Ya. Vaya, en este caso, como tenemos uno, ¿va? Entonces, ¿qué dice la teoría? La teoría dice que solo tendría 2 elevado a la 1 subconjunto, ¿va? Entonces, el primero de ellos sería el subconjunto vacío, con 0 elementos. El siguiente sería con un elemento, ¿verdad? Que sería solamente el único par ordenado que tenemos producto de este producto cartesiano. Y ahí está, eso es todo. Entonces aquí estamos denotando el conjunto potencia del producto cartesiano de B por B. Entonces creo que el ejemplo es sencillo, con pocos elementos, pero nos ayuda, nos va aclarando un poco ya las ideas, ¿verdad? Porque cuando tenemos varias operaciones involucradas, entonces implica un poco más la operación, ¿verdad? Con lo que estamos llevando a cabo. Bueno, no sé si hay un comentario o alguna inquietud antes de pasar al siguiente ejemplo. ¿No? Bueno, entonces el siguiente dice, tenemos el conjunto A. Este tiene los elementos A, B y C. Y tenemos el conjunto B. Este tiene los elementos C, D y E. Y también tenemos el conjunto C, que tiene los elementos C, F y G. Entonces nos están pidiendo calcular el producto cartesiano A por la diferencia de B menos C. En este caso, ¿por dónde empezaríamos? ¿Qué podríamos hacer primero, compañera Xiomara? Hola, ahorita. Ujú. Primero encontramos diferencia B menos C, ¿verdad? Sí.
Entonces, ¿cuál sería Solo la quedaría D, ¿verdad? diferencia? Solo nos queda el elemento D, Ajá. ¿verdad? Porque es B Ujú, D, menos C. ajá. Ujú, muy Ujú. bien. Y a Luego continuación, iría AC, después, no, ¿cómo es? AD, BD y CD. correcto. Tomamos el primer elemento del conjunto A, ¿verdad? Y la diferencia solamente nos queda uno. Entonces, en este caso nos quedarían tres pares ordenados, ¿verdad? A con D, B con D y C con D. Y eso es todo, ¿verdad? Lo que se nos estaba pidiendo. Calcular el producto de esta forma. Vaya, muy bien. Creo que estaba sencillo, ¿verdad? El ejemplo. Bueno, pasemos a este siguiente ejemplo. Este dice que vamos a considerar el universo con los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El conjunto A lo vamos a considerar con los elementos 3, 4 y 5. El conjunto B con los elementos 3, 5, 8 y 9. Y se nos pide hacer el siguiente cálculo. La diferencia simétrica A con B, producto cartesiano, de el complemento de la unión de A con B. Vale, aquí llevamos una operación un poquito más, con más procesos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, profe Walter, ¿nos quiere ayudar por dónde empezamos? Ahí quizás, bueno, empezar por la diferencia simétrica, que Ujú, sería la unión menos la intersección de los dos conjuntos. ujú, muy bien. Entonces, como ya conocemos los conjuntos A y B, ¿verdad? Vamos a empezar por calcular la diferencia. En el caso de la diferencia de A menos B, nos queda solo el elemento 4, ¿verdad? En el caso de la diferencia B menos A, nos quedan los elementos 8 y 9. Y como bien dijo el compañero, ¿verdad? A continuación vamos a hacer la unión de estas dos operaciones anteriores y nos quedarían los elementos 4, 8 y 9. Entonces ahí tenemos la diferencia simétrica. Aquí no lo escribí, pero se sobreentiende que hemos hecho la unión, ¿verdad? De estas dos diferencias. ¿Con qué continuaríamos, profe José Carlos? Bien, en este caso, Lick, vemos que tenemos ahí el complemento de la unión de A y B, Ujú, pero para obtener el complemento de esta unión deberíamos de tener el producto cartesiano del universo, ¿verdad? Para poder obtener todo ello. ujú. Ajá, Aunque, entonces ujú, se podría utilizar de una vez este A cruz B. sí, porque sería el complemento de esa Ah, unión, ¿verdad? perdón, sí, es A unido B, perdón. A Yo unido estoy, B. es A unido B, entonces haríamos A unido B para encontrar su complemento. Ujú, muy bien. Entonces, al hacer la unión, nos quedaría el elemento 3, el 4, el 5 y el 8 y el 9, ¿verdad? Esa sería la unión. Ahora sí, ¿cuál sería el complemento de la unión? Ahí sí lo utilizaríamos el universo, ¿verdad? En este caso sería 1, 2, 6 y 7. 1, 2, 6 y 7. El 1 y el 2 no, ¿verdad? 3, 4, 5, 8, 9 y 6 y 7. Muy bien, ahí tenemos el complemento de la unión, ¿verdad? Ahora quiere decir entonces que ya tenemos la diferencia simétrica y también tenemos el complemento de la unión, ¿verdad? Aquí discúlpenme que esta doble barrita se me ha ido de más, pero se refiere al complemento. Entonces, en este caso estamos listos para hacer el producto cartesiano, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría en este caso, compañero Gerardo? En ese producto quedarían 12 pares ordenados. Ujú. De 3 por Sería, 4, ¿verdad? Muy bien. sería 4,1, 4,2, 4,6, 4,7, 8,1, 8,2, 8,6, 8,7, 9,1, 9,2, 9,6 y 9,7. Ese sería el conjunto.
Muy bien, tendría 12 pares ordenados, ¿verdad? Como bien lo dijo el compañero, y están enlistados aquí a continuación, ¿verdad? $12, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí hemos hecho la operación en este caso. Igual que nosotros ya conocemos, esta operación estaba un poquito con varios procesos que hacer, ¿verdad? Entonces nos fuimos primero a calcular las operaciones más internas descritas en los paréntesis, en los dos, ¿verdad? Al lado izquierdo, el conjunto de primera entrada y el conjunto de la entrada final, y posteriormente ya hicimos el producto cartesiano, ¿verdad? Vaya, muy bien. Un último ejemplo sería el siguiente. Tenemos el conjunto A, tiene los elementos 1 y 2. El conjunto B tiene los elementos 3, 5 y 7. El conjunto C tiene los elementos 2, 4, 5 y 6. Y el conjunto D tiene los elementos 2, 5 y 6. Entonces se nos pide calcular el siguiente producto cartesiano. El conjunto potencia de la diferencia B menos D, producto cartesiano del conjunto potencia B menos C. ¿Por dónde empezamos? Calculando las diferencias. Calculando las diferencias, ¿verdad? Muy bien. En el caso de la primera diferencia, entonces nos quedaría los elementos, si comparamos B con D, nos queda el elemento 3, el 5 es común y el 7, ¿verdad? A continuación vamos a calcular la diferencia B menos D, perdón, el conjunto potencia de esta diferencia, ¿verdad? Entonces, como tiene dos elementos, quiere decir que 2 al cuadrado van a quedar 4 subconjuntos, ¿verdad? El conjunto vacío, el subconjunto con elemento 3, el subconjunto con elemento 7 y el subconjunto con los dos elementos 3 y 7, ¿verdad? En este caso vamos a tratar de no confundir lo que no es un par ordenado, ¿verdad? Sino que es un subconjunto, porque estamos hablando del conjunto potencia. Ahora la segunda diferencia nos quedaría B menos C. B menos C. El 3 sería parte de esta diferencia y el 7 también, ¿verdad? Ya que el 5 es un elemento común. Entonces ahí nos quedaría. Por lo tanto, el conjunto potencia de la diferencia B menos C, al tener dos elementos y es el mismo, nos quedaría de la siguiente forma, ¿verdad? Aquí quizás por cuestión de simbolismo, entonces convendría cambiarle, ¿verdad? Estos paréntesis mejor por llaves para no malinterpretar que es un par ordenado, sino que es un subconjunto, el que nosotros tenemos ahí en este caso, ¿verdad? Podríamos corregirle esto. Va, entonces, ahora que ya tenemos los dos subconjuntos potencias, ¿qué tendríamos que hacer a continuación? Hacer la multiplicación. Hacer la multiplicación, ¿verdad? Entonces, en el primer conjunto potencia tenemos 4 elementos y en el segundo también tenemos 4, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría en el primer caso, ¿verdad? Sería el par ordenado, conjunto vacío con el subconjunto 3, conjunto vacío con el subconjunto 7, conjunto vacío con el subconjunto 3 y 7, que sería de esta forma. ¿Cómo continuamos? Después pasaríamos aquí, ¿verdad? El subconjunto 3 con el conjunto vacío. El subconjunto 3 con el subconjunto 3. El subconjunto 3 con el subconjunto 7. El subconjunto 3 con el subconjunto 3 y 7. Estaría anotado aquí. Luego pasamos al tercer elemento, ¿verdad? Que sería el subconjunto 7 con el conjunto vacío. El subconjunto 7 con el subconjunto 3, el subconjunto 7 con el subconjunto 7, par ordenado, y el último sería el subconjunto 7 con el subconjunto con los elementos 3 y 7. Nos faltaría la última, que sería el subconjunto, elementos 3 y 7, conjunto vacío, ¿verdad? Es este.
El siguiente sería el subconjunto 3 y 7 con el subconjunto 3, ¿verdad? El siguiente, el subconjunto 3 y 7 con el subconjunto 7. Y el último sería el subconjunto 3 y 7 con el subconjunto 3 y 7, que formarían este par ordenado. Entonces ahí en resultado tenemos 16 pares ordenados que aparecerían descritos de esta manera, ¿verdad? Entonces no sé si hay un comentario, inquietud, pregunta, aporte. Una consulta, licenciado. Sí. Ahí, no sé, ¿verdad? Ahí en el momento de hacer el producto potencia de B-C y en el de B-D, en vez de en vez de todos los paréntesis, se pudieran utilizar las llaves para diferenciarlos. Sí, es que de hecho creo que aquí es lo que habría que corregir en este caso, ¿va? Porque al hablar de conjunto potencia estamos hablando de su conjunto, ¿va? Entonces aquí creo que sí, tiene toda la razón. Sería este paréntesis de 3, ¿verdad? Tendrían que ser llaves, tendrían que ser llaves y tendrían que ser llaves. Y a la hora de traducirlo a pares ordenados, ahí haríamos la diferencia. Correcto, esa era mi duda. Sí, no, muy bien, buen punto ahí. Vamos a hacer la corrección, lo que pasa es que lleva tiempo ya en la presentación. Vaya, no sé si hay el otro comentario o duda, compañeros. De mi parte, no, Lick. No. Estamos bien, estamos bien. Vaya, entonces vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a llevar a cabo algunos ejercicios. El material que esté en plataforma son los que el mismo de la semana pasada, ¿verdad? Porque contiene todo el capítulo de un libro y creo que nos faltaría una parte todavía. Entonces voy a enviar aquí a la reunión el enlace de siempre de la plataforma virtual para que ustedes puedan trabajar un ejercicio ahí. Va, entonces aquí en la parte de los comentarios he agregado el enlace para la pizarra virtual y nos vamos a ir entonces a trabajar un ejercicio de esto, ¿verdad? De los que están aquí. Como habemos poquitos en esta ocasión, entonces vamos a hacer el siguiente orden. Le vamos a asignar el primer ejercicio a la compañera Xiomara. El segundo sería... Vamos con el 1, ¿verdad? El segundo le correspondería al compañero Walter. El tercero le correspondería al compañero José Carlos. Y el cuarto le correspondería al compañero Gerardo González. Entonces, si gustan, tomamos unos 10 minutitos para hacer el planteamiento y luego regresamos para hacer la puesta en común. Algunos tienen literales, por ejemplo, en el caso de la compañera Xiomara sería literal B, el producto cartesiano, compañera. En el caso del segundo ejercicio sería el literal, ¿cuál es el producto cartesiano? Sería literal C, compañero Walter. El tercero sería el del compañero José Carlos, es el literal B, compañero, el producto cartesiano. Y en el caso del marco 4 sería, este sería literal C también, compañero. 10C. Está bien, gracias. Bueno, entonces...
Si alguien lo tiene listo, me avisa para hacer la puesta en común.
Este link ya lo terminé, pero no lo hice en la aplicación porque no Ujú. la tengo. Y Lo hice acá en el cuaderno. ya. Y ¿cómo podríamos hacer? No puedes subir la foto al grupo WhatsApp. Es que tuve un pequeño inconveniente porque me equivoqué en una parte, entonces ahí va esa parte que está mal, porque hice la Ya. multiplicación del universo y no se tenía que hacer eso. Ujú. Ujú. Bueno, entonces usted Tendría que tiene arreglarlo para mandarlo al grupo. el número 4, ¿verdad? Bueno, entonces si quieren nos explica Sí, cómo, aquí nomás. ahí tal vez puede mostrarlo en pantalla usted el ejercicio. No lo pueden ver ahorita, aquí ustedes. Sí, ahí está, ahí está. Perdón. Va. Vaya, dice el ejercicio, sea el conjunto A con los elementos 2, 3, 4, B con los elementos 1, 3, 4 y C con los elementos 1, 2 y 4. Con el conjunto U igual a que tiene los elementos 0, 1, 2, 3, 4 y 5 como universo. Calcular la multiplicación de la intersección de A con C por B, por el complemento de B unido a C. Entonces, para empezar, yo calculé primero lo que es la intersección de A con C, que sería el conjunto con los elementos 2, 4, que Ujú, son los elementos que están en común entre los conjuntos A y C. ujú, Son los elementos que tienen en común, ¿verdad? Luego lo que hice fue calcular la unión de B con C, quedándome el conjunto 1, 2, 3 y 4. Luego calculé lo que es su complemento a ujú. partir del universo que me dan, Sí. que solo estaría formado por los elementos 0 y 5. Ujú, Son los elementos que no aparecen en la unión de B con C. sí. Luego calculé lo que es ya la multiplicación de los elementos que obtuve de la intersección de A con C por el complemento de la unión de B con C, quedándome el conjunto 2,4 por 0,5. Ujú, A partir de ello me queda el conjunto de pares ordenados 2,0, 2,5, 4,0 y 4,5. ujú. Esa sería la respuesta. Muy bien, correcto. Ahí estamos. Excelente. Gracias, compañero, por compartirlo. Vaya, no sé Bueno, si alguien voy a más arreglarlo y la foto. está bien. Le agradecemos. No sé si alguien más está El mío, listo para presentarlo. ya Vaya, tengo el mío sería ahí. el 2, ¿verdad? Sí, Sí, vale. Le escuchamos. vaya, lo que yo hice fue dado ya los conjuntos A, B y C, que por los elementos que lo forman, lo que hice primero fue calcularlos, el producto de C por B. Ujú, C por B que me quedaría los pares ordenados A, B, A, C, A, D, A, B, D, C y D, D. C por B. Luego calculé A por C, que me quedaría A, D, B, A y B, D. Luego, al hacer ujú, la diferencia del conjunto de C por B menos A por C, solo quité el conjunto que tienen en común, ujú, que el conjunto que tienen en común, el par ordenado que tienen en común, que sería A por D. Solo ese eliminé y me quedaría ya la respuesta A, B, A y B, D. ujú. Muy bien. Ahí está, ¿verdad? Excelente. Ujú. Gracias, compañero, igual. Bueno, Bueno, no sé si alguien más lo tiene listo.
A mí me falta un poquitito, Lee, porque me está costando con la escritura. Ah, vaya, lo está haciendo aquí. Sí. Vaya. Y el 1. No sé si lo tiene listo, compañera Xiomara. Estoy peleando con la escritura, pero corríjame, Lick, no voy a decir Vaya. que me he equivocado. Vaya, Ujú, primero yo tengo subconjuntos dentro de los conjuntos, ¿verdad? ujú, Entonces, primero calculo la intersección A con B. En ese caso sería el subconjunto 2, ¿verdad? ujú. Luego, calculo la simétrica, ¿verdad? A con B. Sí. Sería A menos B, B menos A y la unión. Ujú. Vaya, ahí voy ahorita. Sigo escribiendo. Ah, vaya. Porque está haciendo el literal A, ¿verdad? Sí, Sí. permítame. Vaya. Aquí ya tiene algunas operaciones, ¿verdad, compañero José Carlos? Sí, Lee, ya finalizando estoy el producto cartesiano. Ah, vaya. Ajá, ya solo escribiéndolo estoy al final para finalizarlo. Está bien. Aquí lo esperamos, no hay pena. F, Ya compartí el ejercicio ahí en el grupo. Ah, vaya. En WhatsApp. Sí, en este WhatsApp. Vamos a ver. Ahí estamos. Deje. Muy bien. Bien, ya está ahí, Lee. Ah, vaya.
Muy bien. Entonces ya teníamos, no sé si nos va a colaborar con la explicación o lo analizamos aquí entre todos. Bien, en este caso tenemos el ejercicio que me tocó a mí. Dice lo siguiente: si A es igual al conjunto formado por los elementos A, B, G, B está formado por B, D, E y G, y C por los elementos A, B, D, F, G, con U igual a los elementos A, B, C, D, E, F. Calcular, ahí me pide el conjunto potencia de C menos B, perdón, el producto cartesiano del conjunto potencia de C menos B por la intersección de A y B. En este caso encontré la diferencia de C menos B y eso me dio igual al conjunto formado por los elementos A y F. Y el conjunto potencia está formado por los elementos vacío, el conjunto A, el conjunto F y el conjunto A, F. Luego, la intersección de A y B está formado por los elementos B y G. De ahí calculé el producto cartesiano del conjunto potencia de C y B y la intersección de A y B. Y quedaron los elementos o los pares ordenados: vacío, B, vacío, G. Elemento A o su conjunto A con B, su conjunto A con G, su conjunto F con B, su conjunto F con G, su conjunto A, F con B y el subconjunto A, F con G. Y ahí tendríamos los elementos, tendríamos 2, 4, 6, 8 elementos. Pares ordenados, ¿verdad? Muy bien, excelente, compañero. Ahí estamos, ¿verdad? Vaya, entonces ahí tenemos también el compañero nos envió el grupo de WhatsApp. No sé ¿cómo va, compañera Xiomara? Lick, yo tengo una duda que no sé si es bien básica, pero la verdad que la tengo. A Vaya, intersectado revisémoslo. B menos. Sí, Ujú. no sé, ahí tengo una duda. El último paso es el que. La diferencia, la diferencia. Vaya, usted calculó la intersección, ¿verdad? Nos dice que es el conjunto 2 con el elemento 2. Es un conjunto. Luego le pedían la diferencia simétrica y A menos Ujú, B sería el conjunto vacío, ujú, el 1 y el ujú, conjunto elemento 3, ¿verdad? ujú, Muy bien. A ujú, continuación calculó la diferencia B menos A, ¿verdad? Que sería ujú. el elemento 3. Ahí Y está. ahora que ya tiene posteriormente la unión, ¿verdad? De estas diferencias. Entonces sería el conjunto con conjunto vacío, el 1, el subconjunto con elemento 3 y el Y el elemento tres. 3. Ujú. Ajá. Vaya, ahora le piden La la diferencia. intersección menos la diferencia. Entonces sería Ujú, este menos este. ujú. Sí, solamente eso sería. Pues sí, ahí va bien, ¿verdad? Vaya. Sí, solamente escribir, Bien. ¿verdad? Lo que le pertenece a la intersección y no tiene la diferencia simétrica. Eso sería, por la O sea, definición solamente fundamental. el 2. Correcto, solamente ¿verdad? Sería el Esa era, elemento que le era una pertenece. dudita bien básica que tenía. Ujú. Sí, pero ya está, ¿verdad? Vaya, muy bien, excelente, compañeros. Entonces ahí solo le agregamos la respuesta final, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿dónde tenemos esto?